Bienvenidos, querida comunidad. Acérquense, hoy voy a contarles una historia. ¿Alguna vez han sentido que la oscuridad los abruma, los sigue, incluso cuando crees haber encontrado la salida? Esta es la historia de Águila, una zorra tan astuta como valiente, que se enfrentó a un bosque donde las sombras no solo ocultaban el camino, sino que también le susurraban verdades imposibles de ignorar. Pero no puedo contarte todo ahora, porque para entender lo que descubrió, primero debes acompañarla. Ve con cuidado, porque cada paso es un misterio, y cada elección puede cambiarlo todo. ¿Estás listo para entrar al bosque con Águila? Te prometo que al final del camino encontrarás algo que nunca olvidarás. Comencemos. En el corazón de un vasto y oscuro bosque, donde los árboles gigantes parecían susurrar historias olvidadas y las sombras se deslizaban como seres vivos, vivía una joven zorra llamada Águila. Su vida había sido marcada por una tragedia que la había arrastrado hacia un abismo emocional del que parecía imposible salir. Como muchos animales en el bosque olvidado, Águila había nacido y crecido en un hogar lleno de calor, amor y risas. Pero una noche, todo cambió. Águila recordaba aquel día como si fuera ayer. El sol había comenzado a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa, y su madre, Mirta, había llamado a todos a reunirse para la cena. La familia de Águila vivía en una pequeña cueva en la ladera de la montaña oscura, una región apartada y solitaria, donde los ecos del bosque parecían tener una vida propia. Águila se encontraba rodeada de sus seres queridos, su madre Mirta, su padre Renzo, un zorro sabio y protector, y sus hermanos, Félix y Nina, con quienes compartía risas y travesuras. El hogar de los zorros era una madriguera acogedora, donde el aroma a hojas secas y tierra húmeda daba la bienvenida a quienes llegaban. Sin embargo, esa noche, todo cambió. El viento, que normalmente traía consigo la frescura del bosque, se tornó pesado y oscuro, trayendo consigo una presencia siniestra. Los aullidos lejanos de una manada de lobos rompieron la calma, y la madre de Águila, alarmada, corrió a cerrar las entradas de la cueva. Renzo instó a la familia a prepararse para lo peor, y fue en ese momento cuando todo comenzó a desmoronarse. Unos minutos más tarde, la entrada de la cueva fue violada por una horda de lobos salvajes, más rápidos y feroces de lo que cualquiera habría podido anticipar. Los aullidos y gritos resonaron en la cueva mientras la familia intentaba defenderse. Águila vio, aterrada, cómo los lobos atacaban a sus seres queridos. En un acto desesperado de protección, Águila intentó salvar a su hermana pequeña, Nina, pero los lobos fueron implacables. La oscuridad se tragó a Nina mientras los demás huían, y Águila no pudo hacer nada más que escuchar los terribles sonidos de su hermana siendo arrastrada por el abismo. Esa noche, Águila perdió algo más que a su hermana. Perdió la capacidad de ver el mundo de la misma manera. La tragedia dejó una marca en su alma, una cicatriz invisible pero profunda. Tras la invasión, la cueva ya no fue un hogar para ella. Aunque su familia logró sobrevivir, todos quedaron profundamente afectados. El dolor de la pérdida era insoportable, y Águila se aisló de los suyos. Decidió abandonar la cueva y vagar por el bosque olvidado, buscando algo que ni ella misma podía entender. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Águila caminaba sin rumbo fijo, su mente atrapada en una espiral de recuerdos y lamentos. Cada rincón del bosque la hacía revivir la tragedia, y a menudo se encontraba frente a los viejos árboles donde su hermana Nina solía jugar. En esos momentos, el dolor la consumía. Los animales del bosque veían a la joven zorra pasar, pero nadie se atrevía a acercarse. Su corazón estaba sellado por una capa de oscuridad, un velo que le impedía ver la luz de la vida.
El dolor de la pérdida la acompañaba a cada paso. Águila se convirtió en una sombra de sí misma, sin fuerzas para seguir adelante, pero incapaz de regresar a la cueva de su familia. Su cuerpo, cansado y desgastado, vagaba por los rincones más sombríos del bosque, buscando respuestas en los susurros del viento o en las sombras de los árboles. ¿Por qué ella, de todos los seres del bosque, había tenido que sufrir tanto? ¿Por qué no pudo salvar a Nina? Una tarde gris, mientras caminaba junto a un arroyo serpenteante, Ayla vio algo que la hizo detenerse. En la orilla del agua, un viejo ciervo, con su pelaje gris y ojos sabios, la observaba fijamente. Su nombre era Galdor, y era conocido por ser un ermitaño del bosque, alguien que había vivido más de lo que cualquiera podría imaginar. A pesar de la desconfianza natural que Águila sentía por los extraños, algo en la mirada de Galdor la hizo acercarse. «Parece que tienes una sombra que te sigue, joven zorra», dijo Galdor con voz profunda. «He visto esa tristeza antes. Muchos la cargan a lo largo de sus vidas sin saber cómo liberarse de ella». Águila, sorprendida por las palabras del ciervo, lo miró fijamente. «¿Sombra? No entiendo de qué hablas», respondió con una voz áspera, agotada por tanto sufrimiento. «Tu tristeza, tu dolor, está en tu alma. Está tan presente que te sigue como una sombra. No puedes ver más allá de esa sombra porque no te permites ver la luz», explicó Galdor, sin prisa, como si cada palabra tuviera un peso especial. Águila se quedó en silencio. No quería escuchar, pero algo dentro de ella, algo profundo, le decía que debía prestar atención. «¿Qué debo hacer?», preguntó finalmente, con un tono que reflejaba un rayo de esperanza que había comenzado a encenderse en su pecho. «Debes ir a la cueva del olvido», respondió Galdor. «Está en lo profundo del bosque, más allá de la región donde los árboles crecen torcidos. En esa cueva, encontrarás lo que has perdido. Pero no te engañes, no encontrarás respuestas fáciles. Enfrentarás tus miedos, tus recuerdos y tu dolor. Solo aquellos con el corazón abierto pueden encontrar la paz en ese lugar». Águila se sintió intimidada por las palabras del ciervo, pero algo en su interior le decía que debía intentarlo. Quizás había llegado el momento de enfrentar los recuerdos, de confrontar la sombra que la había estado siguiendo todo ese tiempo. Así que, con el corazón palpitante, Águila comenzó su viaje hacia la cueva del olvido. El bosque se volvía cada vez más oscuro a medida que avanzaba. Las sombras parecían moverse por su cuenta y el aire se hacía más denso. El sendero era incierto, pero Águila no se detuvo. Mientras caminaba, los ecos de los recuerdos de su hermana Nina comenzaron a surgir. En su mente, veía la sonrisa de su hermana, su risa alegre, sus ojos brillantes. Pero esos recuerdos pronto se oscurecieron, transformándose en imágenes de la tragedia, los gritos, la desesperación. Finalmente, Águila llegó a la entrada de la cueva. La entrada era pequeña, oculta entre enormes rocas cubiertas de musgo y raíces entrelazadas. El aire dentro de la cueva estaba frío y húmedo, y a medida que se adentraba, las sombras parecían tomar forma. Águila podía sentir la presión de la oscuridad, el peso de los recuerdos que la había estado persiguiendo. Con cada paso que daba en la cueva, Águila enfrentaba fragmentos del pasado, la risa de Nina, la furia de los lobos, los gritos de su madre. Todo se desbordaba en su mente, pero en lugar de huir, Águila respiró profundamente. Recordó las palabras de Galdor. «Enfrenta tus miedos, y podrás encontrar la paz». A medida que avanzaba, y más se adentraba, la cueva comenzó a iluminarse. Las sombras se disiparon lentamente, y Águila se dio cuenta de que la oscuridad no era algo que debía temer.
Era una parte de ella misma, algo que necesitaba comprender para seguir adelante. No podía escapar de su pasado, pero podía aprender a vivir con él. La tristeza ya no sería su prisión. Cuando Ayla emergió de la cueva, el bosque ya no parecía tan oscuro. Aunque los recuerdos seguían allí, ya no la definían. Había encontrado algo en su interior, una nueva fuerza, una claridad que no había experimentado antes. La historia de Ayla, la zorra del bosque olvidado, nos recuerda que todos enfrentamos sombras en nuestras vidas. Pueden ser recuerdos dolorosos, pérdidas irreparables o experiencias que nos marcan de formas profundas. Sin embargo, la verdadera paz no se encuentra en escapar de esas sombras, sino en aprender a vivir con ellas. Solo cuando somos capaces de enfrentar nuestra oscuridad, de confrontar nuestros miedos y nuestra tristeza, podemos empezar a sanar y encontrar la luz que siempre ha estado allí, esperando ser descubierta. La vida, como el bosque, está llena de caminos inciertos y momentos sombríos. Pero es en el viaje hacia nuestro interior, en la aceptación de lo que hemos perdido y lo que hemos aprendido, donde podemos encontrar la verdadera claridad. Y así concluye la historia de Ayla, la zorra del bosque olvidado. Su viaje nos enseña una verdad la cual de manera universal puede aplicarse en diferentes ámbitos de la vida, como el bosque, está llena de sombras y caminos inciertos, pero en cada paso, en cada desafío, existe una oportunidad para crecer, aceptar y encontrar la claridad que siempre ha estado dentro de nosotros. Las sombras no son el final, sino el comienzo de una transformación. Gracias por estar aquí, por escuchar esta historia y compartir este momento. Espero que estas palabras hayan resonado en su corazón y les hayan recordado que incluso en los momentos más oscuros, la luz siempre está esperando ser descubierta. Los bendigo con gratitud, deseándoles paz, fortaleza y claridad en su propio viaje. Que siempre encuentren en ustedes mismos la fuerza para seguir adelante y la sabiduría para aceptar todo lo que la vida les regala. Nos vemos en la próxima historia. Hasta pronto, y buena vida.